Uau! Dá para emocionar. Amém, amém, amém. Pois se você ha chegado ahorita a CCI, pois essa igreja tem história. Amém? Nós estamos aqui desde ayer. E isso ha sido um processo largo em nossas vidas, pero estamos mais que bendecidos en esta ciudad. Amém? Se tu nos visita, bem-vindo a CCI Greenview Church. Uma vez se chamou Manancial de Vida, que era uma igreja brasileira. Era um grupo de 30 brasileiros, 25 a 30 brasileiros. Assim chegamos à cidade de Greenville. E um ano depois começamos, porque era o chamado, não era trabalhar com brasileiros. O chamado, veníamos de pastores missioneiros desde o Peru. E o chamado era trabalhar com hispanos. E no ano 2001, começamos, 24 de maio de 2001, começamos Manancial de Vida, Manantial de Vida. Então, era em português manancial, se tornou manantial. E então, alguns pouco de anos, o pastor decidiu que não, era uma comunidade e onde ele queria atrair toda a comunidade internacional, não somente os brasileiros ou uns quantos hispanos, verdade? Então, ele não, vamos cambiar, comunidade cristiana internacional. E no ano mais ou menos 2017, começamos outro processo na igreja e uma transformação por nombres, para ser mais fácil para a gente. E então, quando assumo como pastora, então se tornou CCI Greenview Church. E aí, o slogan da igreja, ándale, pouco sabe, né? CCI Greenview Church. Sí. Aí me pergunta por que a igreja da cidade, porque está escrito CCI Greenville, né? Então não podem pelear comigo para dizer, é porque você crê que é a igreja da cidade. Não, porque eu uso o nome da cidade en el tema de la, ¿né? En el nombre de la iglesia. Amén. Entonces, usted ya más o menos sabe. Y nosotros, realmente, son 6 semanas de aquí hasta el 24 de mayo, que es cuando vamos a tener un servicio de celebración, clausurando esas 6 semanas. Y eu creio que cada tempo, cada momento de nossa vida, temos tanta história para contar. Temos, quizás, momentos que foram marcados definitivamente para sempre em nossa história, mas houve outros que talvez não hablamos tanto, mas que foi sendo parte dessa linda história que Deus nos deu. Estar 25 anos nesta cidade não ha sido fácil. E eu quero, em meio de mis predicaciones en esas 6 semanas, poder compartir con ustedes un poco de lo que fue también la historia de CCI. Y usted va a conocer un poco más. El grupo que participa conmigo en Better Together siempre sabe una historia más reciente que transformó CCI. Pero definitivamente hay momentos marcados en nuestra historia que podemos ir compartiendo a lo largo de esas 6 semanas. Y quiero comenzar leyendo lo que está en Génesis capítulo 12 y el versículo de 1 al 3. Si usted me acompaña en su Biblia, tal vez usted va a ver una versión diferente, porque siempre uso la versión Nueva Traducción Viviente, pero si usted usa la Reina Valera tampoco, ¿no? O si usa la versión internacional, Dios habla hoy, ¿no? Biblia de Dios para todos, cualquier una que usted use, está en el mismo sentido, amén. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, 1 a 3. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y la tierra y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Amén. Cuando miramos la historia de Abraham,
y partiendo del capítulo 12, cuando Dios comienza a hablar con Abraham y hacer una historia, ¿verdad? Levantando un pueblo a través de Abraham, que después se torna padre de naciones y le cambia el nombre para Abraham, ¿verdad? Cuando Dios comienza en Génesis capítulo 12, y me marca mucho porque me llevó justamente a la historia de Abraham y marca algunos puntos que cuando Dios habla con Abraham, Abraham está en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Era una tierra pagana, una tierra de muchos dioses, una tierra o una ciudad, vamos a decir, grande, donde había una población grande, muchos dioses, estaba en la Mesopotamia, y cuando usted estudia la historia antigua, usted va a ver que los reinos comenzaron, ¿verdad? Fuerte fue en la Mesopotamia. Entonces, cuando eso... Dios da una palabra a Abraham y comienza en ese capítulo 12 de 1 al 3, y es una palabra que creo que Abraham, igual todos los que vivían en este pueblo, tenía esa misma imagen de muchos dioses, pero Abraham dio oído a la voz de Dios cuando él le habla y le dice: salga de su tierra. No dice que él se le apareció, dice que le habla a Abraham. En ese momento solo él escucha algo y comienza a obedecer a esa voz. Y es interesante porque en la trayectoria de Abraham, dice que Abraham sale de Ur, Abraham va a Harán, pasa por Siquem. Después que pasa por Siquem, él va entre Betel y Ai. Después que sale de Betel y Ai, va a Egipto, vuelve a Betel y entonces va a Hebrón. Entonces hay un camino que hace a Abraham para llegar y caminar a la promesa de Dios. Entonces vemos que es una historia de un llamado de Abraham. Y nesse momento vemos que é um chamado sem saber para onde, porque ele não diz a cidade, não diz que é para ser, só diz: vaya para a terra que eu te mostrarei. Era um processo de começar a caminhar por fé e crer a Deus, e era a cidade de Ur. Então, vamos dizer que é o lugar de onde Deus lo sacou. E estamos falando que essa história de Abraham está passando a mais de 2000 ou 1800 anos antes de Cristo. E esse momento em la vida de Abraham, quizás esse Ur em la vida de uma pessoa, chega a todos. A todos Deus dá uma palavra de obediência, para crer a Ele, de fé. Porque eu creio que... Y ese es el principio de la fe, de creer a Dios. Porque muchas veces estamos queriendo ver algo, o que alguien nos dice algo, que un profeta nos dice, o que sea muy claro lo que yo tenga que hacer para dar un paso. Pero a través de la historia de Abraham vamos entendiendo que nosotros tenemos que dar paso y Dios va confirmando los pasos. A mí me gusta mucho, el salmista dice que Dios confirma los pasos de los justos. ¿Sabe? Entonces muchas veces usted va a tener que caminar y Dios va confirmando esos pasos. Y a veces va a pasar situaciones que quizás usted se da cuenta que no fue bien eso, no era para hacer eso. Entonces se recapacita, vuelve a buscar la presencia de Dios para ¿dónde fue que me equivoqué? ¿Verdad? Que yo no entendí que Dios me estaba guiando en otra dirección. Y cuando hablamos de Ur, hablamos que el Señor le está diciendo a él: deja tu tierra. Hace más de 30 años, ¿verdad? 33 años, me acuerdo cuando el Señor comenzó a decirnos que venía cambios. Pero yo estaba con apenas 18 años y yo meditaba en eso en esa noche. Y lo vi una comparación tan increíble, porque yo tenía 18 años y estaba apartada del Señor. Y un día mi madre orando por mí, el Señor la usó a ella y me dijo a través de ella que Dios me iba a traer a los Estados Unidos. Que Dios tenía un propósito conmigo en esa tierra. Y yo no quiero ir para Estados Unidos, yo estoy en otro mundo. Mucho menos servir a Dios, no estaba interesada en ir a la iglesia, nada de eso. Pero fue muy interesante porque
en estos mismos 18 años que yo y el pastor tenemos 8 o 7 meses de diferencia. Se hace la cuenta de marzo a agosto, ¿verdad? No sé cuánto, pero más o menos ahí yo creo. Y él acepta a Jesús como su Salvador con 18 años. Y Dios, en el día cuando él acepta a Jesús como su Salvador, él venía del carismáticos, ¿verdad? Del catolicismo carismático. Y en el día que él ya creía en muchas cosas, él creía en la presencia del Espíritu Santo, él creía en muchas cosas. Y ese día, cuando él dice que él vino, aceptó a Jesús como su Salvador, él se arrodilló en frente al altar, vino una profeta y le dijo, te voy a llevar a las naciones. El primer día. Mira cómo Dios, hermanos, desde entonces ya estaba trabajando para un propósito. Por eso Dios, Él no tiene, no es que Dios es, yo digo, Dios no es un santo casamentero. Dios une propósitos. Dios une con propósito, amén. Y entonces nuestro propósito estaba en el corazón de Dios. Yo no tenía intención de venir a ese país nunca. Y nunca viría si no fuera que Dios me empujara a ese país. Pero de verdad, cuando Dios nos trajo, fue con un propósito. Y cuando salimos de Brasil, y cuando me acuerdo la primera vez que salgo de mi ¿né? De que Dios dice, salga del medio de su parentela. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho. Esa fue la primera experiencia que tuve que salir del medio de mi casa, mi familia, mi mamá. Yo era la única hija de 2 hermanos mayores casados. Yo era, pues mi mamá era viuda. Mi mamá siempre esperaba quizás pasar su fin de vida conmigo. Entonces también había una expectativa de ella de siempre que yo estuviera a su lado. Entonces yo muy acostumbrada, mi vida, me dormía con ella, tenía mi vida toda con ella, no me imaginaba sin ella. Entonces, cuando Dios comienza a empujar, pero yo sabía que el día que yo acepté a tener un relacionamiento, casarme con Edson, yo sabía que lo iba a seguir. Sabía que mi vida iba a cambiar porque ele tenía un llamado misionero. Y yo no iba a poder estar pensando que iba a estar en una iglesia parada, ¿no? Por lo menos en aquel entonces nunca, yo sabía que íbamos a estar de viaje en viaje o de un lugar para el otro. Y cuando llegó ese momento, me acuerdo que Dios envía un profeta en la casa y me dice, si usted deja todo por mí, yo te voy a honrar en esa tierra. Y yo dije, entonces voy a agarrar esa palabra, ¿verdad? Con esa me voy. Si Dios me va a bendecir en esa tierra, con esa me voy. Porque, hermanos, a veces no tenemos nada y pensamos que tenemos todo. Pensamos, yo no tenía absolutamente nada. Nosotros ni una casa teníamos, ni un carro. Todo lo que teníamos era de mi mamá que nos daba, mi mamá que me prestaba, mi mamá que tenía. Y entonces yo pensaba que yo tenía mucho. Porque tenía ella, ¿verdad? Entonces como la canción, si yo tengo a ti, yo tengo todo. Y así yo creí que vivía con mi mamá, yo tengo a ti, yo tengo todo. Pero yo también sabía que ella no era eterna, ¿no? Y yo me acuerdo que fue muy difícil. Aún yo estaba dentro del país, dejé mi parentela. Y Dios me permite en ese momento como destetar, desmamar, no sé cómo dice, destetar. Entonces dice, yo salgo de ese nido, de ese momento, deja tu parentela. Y esa es una situación que yo creo que nos involucra mucho de nosotros. Dios tiene un llamado con nosotros y a veces estamos tan envueltos con nuestro mundo, con nuestras cosas, que pensamos, no, yo no puedo renunciar a eso, porque imagínate, esa es mi seguridad, eso es lo que estoy aferrado, eso es lo que sé que Dios me ha dado. Entonces nos ponemos tan religiosos a pensar que Dios en todo, pero a veces Dios te está diciendo, salga del medio de tu parentela y vaya para donde yo te estoy mostrando. Salga de las cosas que estás haciendo y comienza a poner atención a donde Dios te quiere llevar. Salga de su comodidad, de estar sentado mirando todos los servicios, viendo lo que está pasando y comience a caminar y comienza a ver lo que yo quiero hacer contigo. Dios quiere, ayer una persona venía y estábamos en una administración allá en el retiro y al final ella comenzó a hablarme y ella fue muy experta, todo se fue, ella se quedó y me agarró para que yo orara por ella porque yo no había ministrado en oración.
era solo en conversaciones. Entonces, pero al final yo le dije, ella me dijo, es que hago eso, hago aquello, hago aquello, hago aquello. Y yo le dije, ¿usted ya entendió que Dios ya te preparó para otro nivel? Comienza a ordenar su vida para el ministerio, comienza a apuntarte para otras cosas. Então, a veces Deus já nos preparou, Deus já nos instruiu, salga del medio de tu parentela, salga del medio de tu parentela, aqui significa salga de su comodidad. Y es interesante porque dice que Abraham sale de Ur y va a Harán. Y dice que cuando llega a Harán, ahí se acomoda de nuevo. Ah, no, yo ya salí. Y yo me acuerdo que yo salí, fui a otra ciudad de Brasil. E estando aí, Deus começa a hacer um ministério em minha vida. Meu esposo foi consagrado a pastor. Ele só era missioneiro, mas aí já foi consagrado a pastor. Ele começa a dirigir um setor, onde ele começou a dirigir, começou a crescer, entregou com outras igrejas. Em 2 anos e meio que estivemos nesse estado de Brasil, que é o centro do país, Dios lo bendijo mucho y lo prosperaba. Yo era la esposa del pastor, yo le apoyaba, yo era la esposa ideal, ¿no? Aquella que estaba al lado, que ayudaba en la casa, que cuidaba a los hijos, y tenía un ministerio en la iglesia que era el coro, yo cantaba. Entonces yo dirigía el coro de los niños, yo dirigía el coro de las mujeres, el coro de los jóvenes, llegué a manejar todo eso. Entonces, yo era la esposa del pastor. Entonces, nosotros comenzamos a acomodarnos, pero de repente, 2 años y medio, yo tengo un aborto después de Bárbara, y Dios cambia la situación. Yo me acuerdo que salgo del hospital, ya todo así mal, y mi esposo dijo, tengo una sorpresa, y él me dijo, y yo dije, ¿qué pasó? Él me dijo, vamos a volver a nuestra ciudad. Fue una sorpresa, era algo sorprendente para nosotros, nunca esperábamos regresar a mi ciudad. Y entonces cuando regresamos de nuevo, ¿verdad? Comenzamos a acomodarnos nuevamente. Ay, mi ciudad es un buen lugar, es mejor ciudad. Y dice la Biblia que Abraham cuando va a Harán, dice que ahí se acomoda también. Dice que ahí queda hasta que muere su padre. Entonces, Abraham cuando sale de su tierra, ele sale com Lot, né? Você sabe a história de Lot, né? Que a esposa se transforma em estátua de sal. Essa não, essa sim? Sim, essa. Já estou confundindo com Job já, né? E sale Lot, e sale Sara, sale seu papá. E então diz que ele se queda aí em Harán hasta que muere. Então, novamente se vuelve a acomodar. E esse é um problema, meus irmãos, que nós, como cristianos, nos acomodamos. Mira como lo que passou com Abraham, se acomoda. Decimos a la gente, vamos evangelizar, vamos salir a las calles, vamos estar hablando de Cristo, pero después que conocemos a Cristo y sabemos de dónde salimos, después que conocemos a Cristo, llegamos a la iglesia y nos acomodamos, porque es bueno, escuchamos un buen mensaje, salimos aliviados de aquí, salimos bien, pasamos una semana tranquila, porque despejamos toda carga en la presencia de Dios, pero nos olvidamos y nos acomodamos y nos olvidamos de predicar el evangelio a toda criatura, como dice la Biblia. Y Dios nos está llamando. Y creo que eso, mis hermanos, es bien marcado en la vida de nosotros. Entonces yo meditaba en la historia de Abraham y yo decía, Señor, ¿cómo nos encajamos aquí? ¿Cómo estamos, hasta nosotros como iglesia, vamos caminando en el mismo proceso a veces y nos acomodamos? Ahí, ¿sabe lo que hace Dios? Hace un remesón, ahí comienza a mover cosas, ahí comienza un chisme aquí, ahí comienza una confusión allá, ahí comienza a mover la iglesia, ahí comienza a mover el ambiente. ¿Y qué va a pasar? Pues ahí la gente comienza a despertar. Sí, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Ay, Dios, que Dios revele, ¿no? Vamos a orar, vamos a orar. Dios necesita hacer un movimiento en nuestra iglesia. Vamos a orar. Ahí comienza. Ahí despierta. Sí, ahí despierta. Y eso es el punto. Dios no quiere que nos acomodemos en el evangelio. Con Abraham estaba pasando lo mismo. Dios estaba llamando a Abraham, vaya para la tierra que yo te mostraré.
Pero Abraham, ¿qué estaba haciendo? Se acomodando en el proceso. Es el lugar más cómodo, es el lugar estable, es el lugar donde muchos se quedan. Es el lugar donde yo soy salvo, siempre salvo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo sirvo a Dios. Pero esa comodidad incomoda a Dios. Esa comodidad de nosotros molesta el corazón de Dios, porque Él quiere que su pueblo esté despierto para ese tiempo, para levantar. Y yo sé que Dios, al despertarnos de salir de nuestra tierra, ¿sabe qué es lo más interesante? Cuando llegamos a Greenville, nosotros realmente no esperábamos, ¿no?, que íbamos a pasar tanto tiempo aquí. Pero definitivamente, como Dios trabajó en el proceso para que nunca estuviéramos cómodos en ese lugar. Porque no sé, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo vivo en el batalla del mundo espiritual. Pero comodidad yo nunca he recibido. Ayer me preguntaron, la escudera que nos acompañaba en el retiro me dijo: pastor, ¿usted piensa en retirarse? Y yo, pues sí, ¿no? Porque es cansada a veces, quizás uns 70 años. Y ella dijo: sí, ¿no? Uns 70, ¿no? Y yo, pues sí, a lo mejor, si Dios nos deja descansar, ¿no?, un poco. Pero de verdad, desde que yo me acuerdo que tomé posición, yo no he parado. Yo he tenido mi vida en constante movimiento. Y mi tema de ayer era sanando y trabajando. Quiere decir, mientras yo trabajo, yo voy sanando. O mientras voy sanando, voy trabajando. No hay descanso. ¿Saben? En el Señor no hay descanso. Nosotros hemos tomado esa posición de cristianos como una posición muy fácil, muy light, muy buena. Pero la verdad, hermanos, son los valientes que arrebatan el reino de los cielos. La Biblia lo dice, son los valientes, los que salen a pelear, los que salen a conquistar, los que no se detienen por una conversación, los que no se detienen por pero yo no sé, o que no se detienen por una enfermedad, que camina y camina, sigue caminando, sigue aplastando el enemigo, sigue dando, ¿no?, aqueles palos en el enemigo. Como dice un pastor, el enemigo queda atordoado con nosotros porque no sabe qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque vamos caminando, después el Señor nos cambia de dirección. El diablo, no, pero él estaba para allá, no, ahora está para acá. El diablo queda medio loco con nosotros, ¿sabe? Porque nosotros no somos de los que paramos, somos de los que caminamos. Amén. Usted tiene que ser ese, el que camina, el que no para. Porque Dios quiere gente que esté caminando. A pesar de la comodidad, hermanos, gracias a Dios que Abraham siguió caminando. Porque a pesar de todo, Dios acho que daba como daba un mover lá de nuevo y decía: sí, ahora sí, vete, dijo a él. Vete, salga de aquí. Y va a Siquém. Porque Siquém es el lugar donde Dios se revela. Siquém fue el lugar donde Dios se reveló a Abraham. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:7 que entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esa tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Mira que eso es algo bien poderoso. Vemos que en ese momento Abraham sale de Abraham sale de Aram, no, y va a Siquém. Siquém es el lugar donde Dios va a hablar con Abraham. Ese es el lugar donde él va a ver a Dios, va a escuchar la voz de Dios nuevamente, porque entonces en ese momento no solo le habla, pero dice la Biblia que el Señor se le apareció. Por eso, hermanos, a veces caminamos por fe y no por lo que vemos. Porque si Abraham no hubiera visto, si Abraham solo esperara, no, solo voy a salir después que veo, él no hubiera caminado todo ese tiempo. Pero él comenzó a caminar sin ver, solo por escuchar. Por eso la fe viene por el oír la palabra. Cada vez que usted escucha palabra, usted aumenta su fe. Cada vez que usted escucha, usted
cree más a Dios, aumenta su fe. Cada vez que usted escucha a palabra, aumenta su fe. Sus oídos se abren, porque hay un espíritu que acumula en nuestros oídos, es un tal de sordo, ¿sabe? Un demonio sordo, que ele entra y no quiere que nosotros escuchemos, pero cada vez que la palabra, ela purifica, ela limpia. Entonces cada vez que usted escucha a palabra, eso va penetrando, eso va entrando, y usted comienza a creer más, usted comienza a entender más, usted comienza a abrir su entendimiento, sus ojos, como que ve la perspectiva de Dios más clara. Y aunque a veces Dios nos dice, esa derecha, la izquierda, usted camina sabiendo que está caminando bien, que está obedeciendo a Dios. Entonces dice la Biblia que ele para en Siquém, y el Señor se le apareció y le dijo, el Señor se le apareció y le dijo, daré esa tierra a tu descendencia. ¿Cómo que descendencia? ¿A quién? Abraham no tenía hijos, Abraham no tenía nadie. Por eso usted no puede, hermanos, solo por lo que dice la gente. Usted tiene que creer a Dios. Si Dios dice nos va a entregar una tierra, seremos prosperados, porque esa bendición que estaba sobre Abraham está sobre todas las familias. En ti será bendita todas las familias de la tierra. Toda la bendición que estaba sobre Abraham está sobre nosotros. Eso no es una teoría de la prosperidad, un mensaje de prosperidad. Eso es una promesa de parte de Dios para su pueblo. Nosotros estamos injertados en la rama, y nosotros ahora somos que esa herencia, tenemos parte con Dios a través de Jesucristo, que viene de ese linaje, y nosotros estamos bajo esa bendición. Usted está bajo esa bendición. Esa tierra Dios nos va a dar. Yo me acuerdo que cuando los momentos más difíciles de CCI, más difícil, yo cantaba, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Quién sabe? Y aunque gigantes encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí la tierra que Él nos dio. ¿Cuántos creen? Es así, mis hermanos. Yo siempre agarro las promesas y las mantengo firmes en mi corazón. Dios no me trajo aquí para hacer de vergüenza. Dios no me trajo aquí para volver atrás. Dios me trajo aquí. Y aquí, mira, no sé si usted entendió lo que dijo el Señor Abraham. Te haré hasta famoso. Mira, hermano, no necesitamos pedir fama. Pero si es la voluntad de Dios, Él te hace até famoso. Amén, amén, amén. Amén. Ándale, pues. Y en esa semana vamos a estar hablando, porque llegó un tiempo que fuimos muy famosos. En las buenas o en las malas fuimos muy famosos. Primero en la buena, después en la mala, pero fuimos famosos, ¿verdad? Como dice un dicho en mi país, hable bien, hablen mal, pero hablen de mí, ¿verdad? Entonces, así fue. Entonces, ¿era bien? Amén. Después habla mal, amén. Pero que hablen de mí, aleluya. Bien famoso, ¿verdad? Entonces, pero Dios no nos trajo aquí para avergonzarnos. Dios nos trajo a poseer. Pero Abraham no tenía descendientes, no tenía hijos. ¿Cómo que te voy a dar a tu descendencia? Eso es claro, hermano, era para sus hijos. Era para sus hijos. Y ahora los hijos de la fe que somos nosotros. Entonces, era para sus hijos. Y Dios já estava vendo o futuro. Por isso, hermano, não te equivoques. Deus já sabe seu futuro. Deus já sabe todo. Então, por que Deus não... Se Ele sabe, por que não faz as coisas que... Por que me passou tudo isso? Porque Deus te dá. Aqui vamos pôr bem claro, amém? Vamos pôr claro esse assunto. Deus não tem nada a ver com suas decisões. Pero usted não sabe o que passou em minha casa, em minha família. Não, eu não sei, graças a Deus que não sei. Pero yo lo que sé es que alguien tomó malas decisiones, alguien tomó decisiones en sus vidas. Y las decisiones, por eso la Biblia dice que Él hizo al hombre con libre albedrío. Por eso que usted aceptar a Jesús como su Salvador es un libre albedrío. Usted toma una decisión, ¿usted quiere o no? Nosotros preguntamos, ¿quiere aceptar a Jesús como su Salvador? Usted toma una decisión, ¿sí o no? Dios no te va a obligar a aceptarlo. Usted tiene que querer, porque ¿cuántas personas llegan a la iglesia y nunca aceptaron a Jesús como su Salvador?
¿Por qué aceptar a Jesús como su Salvador? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra. Amén. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si usted quiere llegar a Dios, solo a través de Jesucristo. Porque Él que dio su vida por ti y por mí. Entonces, no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Pero Dios te da la libertad de escoger. Tú eres completamente libre. ¿A dónde usted quiere pasar su eternidad? Ese es problema suyo. Usted decide. Usted escoge. Pero tienes que escoger aquí. Ese es el tiempo de escoger. En vida, no en muerte. En muerte ya nadie puede ser salvo. Entonces, por eso nosotros creemos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ya di un breve ahí de salvación. Amén. Somos libres para escoger. Abraham podía haber escogido no salir de Ur de los Caldeos. Él podía haber decidido no ser obediente a Dios. Y él fue el que tomó la decisión. Sí, vamos, agarró mi familia, mi parentela y nos vamos de aquí. Y nos fuimos. Y se fueron. Y fueron benditos. Somos benditos por esa decisión. Abraham no tenía hijos, pero el Señor ya sabía lo que estaba por venir sobre él. Usted no sabe lo que Dios tiene preparado para ti. Pero ¿cómo vamos a alcanzar eso? Con la obediencia, con el servir, con el entender, con el dar pasos de obediencia a la voluntad de Él. Yo siempre digo eso y repito, nuestra vida comienza cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Porque hasta entonces no sabemos cuál es el propósito por qué estamos en esa tierra. Usted não vai entender el propósito. Puede ser, porque eu tinha que trabalhar para isso, fui engenheiro, fui astronauta, esse é o meu objetivo. Não, hermanos. O objetivo de nós é servir a Deus, é conhecer a Deus, amar a Deus. Somos hechura de Deus, creado para buenas coisas, para buenas obras. Nós fomos criados por Deus para hacer buenas obras, para Él. Para glorificar el nombre de Él. Nosotros fuimos hechos para adorar a Dios. Por eso el vacío en el ser humano, porque Él tiene un vacío, porque Él no adora a Dios. El vacío está de la falta de adorar a Dios. Adora otras cosas, adora mamón, adora el mundo, adora el sexo, adora las drogas, adora la diversión, adora todas otras cosas, el trabajo, adora un montón de cosas, pero no adora a Dios y el vacío se le crece. Dios necesita ser llenado ahí en su corazón, ahí, ese vacío, ese parece que no sé, sabe aquela cosa que, no sé es presencia, falta de Dios. Porque, no sé, estoy con una cosa, falta de Dios. Va a orar, va a buscar a Dios, usted va a ver como ese, no sé, llena rapidito. Es la presencia de Dios. Essa presença tem que ser llenada. E Deus quer llenar nossos corações. Pero como lo va a llenar? Quando lo buscamos a Él. Tú lo tienes que buscar. Si quem é o lugar del encuentro com Deus? Si tú não lo buscas, tú não lo vas a encontrar. Tú tienes que buscar. Ele está em su trono, hermanos. Ai, que bonito, ¿verdad? Deus está em su trono. Ele é inabalável. Ele não se mueve. Imovível. Ele é incontenível. Ele é todo. Ele está em sua glória. Está sentado em seu trono em glória. Nós somos solamente seres humanos. Nós não somos nada. Mira lo que hacen los astronautas quando suben. ¿Dónde está la tierra? No es nada, hermano. Ahora imagina el Señor en el tercer cielo, allá para arriba. Imagina cómo nos ve aquí. Hay que abrir los ojos, ¿eh? Y un zoom del cielo a la tierra. ¿Y es? ¿Quién piensa que es? Ay, no. Ay, yo odio a Dios. Dios no será avalado por su odio, por nada de eso, hermano. Él está en su trono. Lo único que sufrimos somos nosotros, por alejarnos de Dios, por no tener a Dios, por no darle el privilegio a Dios en nuestras vidas. Usted va, pero que sufro Dios. No, Dios está en su trono. Solamente, yo tengo que obedecer. Claro, Él es el Señor. ¿Quién es que te da la vida? Ese no es el tema, pero yo voy entrando, ¿ok? ¿Quién es que te dio la vida? Mi mamá. No, Señor. El Señor te dio la vida.
El Señor te dio la vida. El Señor te dio la vida. É Ele que tem o direito da vida e da morte. É Ele que sabe. Darcy está por nascer, verdade? E está dando lata aí semanas. E essa mamá parece eu no embaraço dela. Todo tempo assim, tá bem, minha hija? Não. E eu, meu Deus. Vai lá no doutor, toca o dedo, mira. Não, todavia, pode volver. Ai, eu creio que é a hora. Nada. Hermano, não se passa um minuto sem que Deus nos permita. É o tempo exato de Deus. Sabe que hora que ela vai nascer? Exatamente na... Agora, sabe o que é? Já esse dia que ela já está em vida, né? Já delante de los ojos de Deus, já tem vida. Mas o dia que ela nasca, aqui, para que nós veamos assim claramente, ela já tem uma data de partida dessa terra. Igual tu e eu. Já temos o dia de bye. Todos nós temos. Já nascimos com a fecha de despedida. Não sabemos quando. Por isso que é bom andar pianito, né? Anda pianinho. Por quê? Porque nunca sabemos, irmão. Não, eu sou jovem. Sim, meu irmão jovem morreu primeiro, meu irmão outro jovem também morreu primeiro. Eu estou aqui todavia, né? Minha mamãe, nós dizia que ela já estava jovem todavia e morreu. Todo mundo morreu. E eu me quedei, eu disse, Senhor, quando será a lista minha, será que está certo, né? Será que eu vou ser lá que vou estar bem aí mais tempo? Porque meu papá morreu, todos morreram. E eu me quedei. Eu não sei porquê, mas Deus tem propósito, verdade? Deus, por quê? Irmão, por quê? Quem sabe? Eu, quando paro, penso, cada loucura que fazia, andava em carros loucos, todo esse... E Deus, esse momento eu me acordo que orava bastante. Hasta com borracha, eu, Senhor, tem misericórdia. Aí vai. Hasta assim eu estava pedindo a Deus. Sabia, né? Isso sim, tinha consciência. E Deus me aguardado. Porque, hermanos, todo tem seu tempo, todo tem sua hora. Nadie sabe o dia nem a hora. Nem que vamos e nem na hora que Ele viene. Porque pode ser qualquer dia, a qualquer momento. Assim como eu quedo pensando, assim como foi no tempo em que a gente não esperava a chegada de Jesus no mundo, assim será o arrebatamento, assim será o tempo de que Cristo venga por sua igreja. Nada está esperando, pero Ele viene, porque sua palavra lo dice. Dia del encuentro con el Señor. Si quem es donde Dios quiere revelarte a ti. Si quem es el día que el Dios quiere te dar una experiencia nueva. Si quem es el día cuando Dios va a dar una palabra sobre su descendencia. É donde Deus vai marcar. Eu me acuerdo que o Senhor uma vez, estando em Colômbia, chegando a esse país, eu me acuerdo que estávamos chorando no quarto, porque estávamos em Colômbia e vivimos aí há 5 meses. E estando naquele quarto, eu chorava, orando a Deus em um domingo na manhã, não tínhamos igreja. Estávamos em uma igreja de Brasil, 15,000 membros. Salimos de Brasil, fomos ao Peru. Em um grupo de 40, em um ano já éramos quase 200 pessoas. Tantos, o pastor abriu 5 anexos, 5 igrejas, em um ano. Era uma explosão, Peru. Estávamos em alta, a gente nos amava. Pero eu me embaracei e tuve que sair do Peru rapidamente. Estava muito mal aí. E então, eu vejo como que Deus nos hizo un cambio y llegamos a Colombia, South Carolina, y estando en Colombia, nos dolía el corazón de recordar nuestro servicio en Brasil, de recordar los hermanitos allá en Perú, ¿verdad? Que nos amaba y nos extrañaba y nos escribía, y nosotros llorando en un cuarto. Yo me acuerdo que el Señor me dijo, olvídate de todo lo que aprendiste hasta aquí. Diga a su esposo, olvídate de todo, porque aquí les voy a enseñar algo nuevo. Y yo me acuerdo que salí y yo dije, el Señor me dio esa palabra en esa hora.
para que nosotros olvidemos. ¿Sabe que era tener que arrancar nuestras raíces, arrancar hasta mismo nuestro idioma, que estábamos tan fácil, tan acomodados, tan bueno decir, tan bueno conversar, tan bueno reír en mi idioma? Pero el Señor dice, olvídese de eso todo, porque aquí le voy a dar algo nuevo. Hoy en día tantos pastores que tenemos que decirle, si usted quiere ir bien en ese país, olvide su país. Y yo le digo a ustedes, si ustedes quieren ir bien en ese país, olviden su país. Viva bien en ese país que Dios te trajo. Es la tierra que mana la leche y la miel. Es el país bendecido. Ay, no, es porque no conozco mi Colombia, ¿ve? Ándale. Estoy hablando como un mexicano, pero hablando de Colombia, no sé cómo es. Ay, eu me amo, não sei como. Ai, hermanito, você não le sabe como le sale lindo, rico, está lindito, né? Lindito, colombita, né? Pero no, ese es del otro, ¿eh? Ese es del otro, ese es el otro grupo. Entonces, decimos, queremos amar nuestra tierra y amamos. No estoy, yo amo Brasil, yo hoy tengo la oportunidad de ir a Brasil, yo amo, voy, pero Brasil no está más en mi corazón que está aquí. Esa es mi tierra, ese es el lugar donde Dios me dio, ese es el lugar donde Dios me hizo prosperar, ese es el lugar donde mis hijos crecieron, ese es el lugar donde pasé por valle de sombra de muerte, donde fui humillada, donde fui avergonzada, pero Dios levantó mi cabeza. Ese es el lugar, ese es el lugar. Me acuerdo un tiempo yo decía, no, yo no aguanto más. No, aguanta. Porque Dios, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un mensaje, esse mensaje queda clavado em seu coração. Eu dizia, Senhor, eu tenho uma palavra suya. E uma palavra que Deus me deu, eu recordei ayer creio com Lady. Me acordo que quando íamos sair de Brasil, e na noite anterior, passa uma profeta na casa de minha mamá. Essa mulher está viva até o dia de hoje, uma bendição até o dia de hoje. Tremenda mulher de Deus. E ela me dijo, Elizabeth, mira, sabe que veio um avião que se levanta e vai para os Estados Unidos. E veio quando ele se aterriza. Pero ele se queda aí pouco tempo. E logo esse avião levanta vuelo de novo e para em uma outra terra. E quando ele para ele aterriza nessa terra, é um campo verde lleno de flores, lindo. Aí o Senhor te vai estabelecer. E eu aqui por outro lado, não. Deus me livre. Agora eu vou para Estados Unidos e não, eu vou chegar e vou viver naquela cidade. Não quero mais cambiar, não quero mais nada. Estou cansado de cambiar. É Peru, é não sei que estado de Brasil, é dentro da cidade. E cambiei umas 20 vezes, sei lá quantos. E eu não vou cambiar mais. Deus, não. Eu quero quedar me. Donde eu chegue nos Estados Unidos, aí me quero quedar. E Deus, sentado em seu trono, né? Sim, tranquila. That's okay. Aí começa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Senhor, que é isso? Me quita daqui. O pastor disse, ai, uma oportunidade para ir a Alabama. Não, Alabama não. E o pastor disse, pero não quero enviar-les a Alabama não. E eu, amém, não quero ir a Alabama. Não, Senhor, quita-nos de aqui. Não, Senhor. 4 meses, 5 meses. Nós, um dia orando, eu e meu esposo, oramos e pusimos delante de Deus. Deus, em 6 meses, 6 meses vence o contrato desse apartamento. Se é tu vontade, abre uma porta. Se não, vencendo o contrato, regressamos a Brasil. E decide. Hermano, a vezes uno tem que atrever-se também, verdade? Porque me iba a vencer o contrato. ¿Qué íbamos a hacer? No teníamos dinero. La iglesia no prosperaba ahí. Teníamos 2, 3 personas nomás. Y yo le decía, Señor, ya no. Y recién casi había perdido mi hijo. Toda aquella historia que ustedes a lo mejor conocen, otros sí, otros no. Pero la cosa fue que no pasa 10 días. El grupo de brasileños que estaba aquí buscando un pastor brasileño. Y por un acaso, el pastor hispano que estaba de nuestro grupo aquí en esa ciudad tenía una muchacha que conocía a los brasileños. Mira la conexión. En ese mismo domingo llegamos a Greenville. Y me acuerdo que llegar a Greenville para mí fue la paz del espíritu más grande que tuve en mi vida. Yo dije, ese es el lugar.
ese es el lugar. Yo no sé lo que está por venir, pero yo sé que ese es el lugar. Y yo me acuerdo que en menos de 20 días ya estábamos viviendo en Greenville. Porque Dios, hermanos, cuando Ele habla, Ele cumpre. E aí fui entender o mensaje de la profeta. Realmente, aterriza um pouquito, levanta e aí vas a estar. São 25 anos nessa cidade, verdade? 26 vai ser em fim de ano. 5 de maio foi quando cheguei e puse os pés nos Estados Unidos por primeira vez. Por isso há festa em... Você sabe que há festa no país, né? Porque 5 de maio é quando eu cheguei aqui. Você pensa que por quê? Hermano, foi o dia que chegou os missionários de Brasil, abriram uma igreja hispana nessa cidade. Há fiesta! Há fiesta! Pero foi quando pisamos nos Estados Unidos por primeira vez. Em Orlando, de Orlando salimos, venimos para cá. E sabe o que, hermanos? Chegar a Greenville foi uma aventura. E quero concluir, verdade? E aí mais, pero vamos concluindo aqui. Termino miércoles, ok? Isso, algo mais. Pero dice a Bíblia que quando ele sale de Siquém, donde Deus le habla, ele passa a Betel e a Ai. E aí não puedo mais, porque mi tempo já se terminou. Pero, de verdade, essa é uma experiência que quero compartilhar com vocês. De Betel e Ai. Porque isso sim é algo que nós quedamos muitas vezes entre a cruz e a espada. E esse foi o tempo de Abraão também, em Betel e Ai. Há que escolher, pero eu lo puedo compartilhar mais o domingo ou miércoles, né? Que Deus nos guie, amém? Eu sei que Deus, hermanos, quando Ele dá uma palavra, quando Ele nos chama, desde o vientre de mi... Não sei se vocês sabem, no ano, quando eu nasci, minha mamãe já havia tenido 3 homens. O último havia muerto, depois que nasceu, morreu. O terceiro niño. E então, antes, eu hice aqui um evento de escogidas que se chamou Hija de la Promesa, Madre de Naciones. E foi uma surpresa naquele ano de escogidas, verdade? Porque naquele ano, em agosto, eu vou a Brasil, 2019, e em setembro, minha mamã vai dormir com o Senhor, verdade? Vai descansar de suas obras. Minha mamã muere um mês depois. E eu não havia entendido como Deus havia preparado, era tão profético, o tema de escogidas do ano 2019. O tema Hija de la Promesa nasceu. E aqui, se você busca em escorridas de 2019, você vai ver o cenário do altar, era muito lindo. Teníamos uma cuna aqui, teníamos uma história que, sem querer, era minha história, que nós pensamos como o drama inicial do evento. Não imaginávamos todo o que estava por suceder. E o drama era como eu nasci, porque minha mamã, antes que supiera que ela estava embarazada, ela sonha que ela tinha uma cuna em seu quarto e havia uma niña parada, uma bebê parada em la cuna. E minha mamã para e começa a dizer: quem eres tu? E a bebê começa a ser puchero e a chorar e dizer: eu sou tuya. E disse que por 3 vezes minha mamã pergunta a la bebê e a bebê hace puchero e diz: eu sou tuya. Foi papá del cielo que me enviou. Mira, hermano, usted está vendo aqui uma joia. Directamente del cielo para ustedes aqui, ¿ve? Aleluya. Oh, glória, ¿ve? Entonces, dice que mi mamá, que entonces yo, ¿verdad? Ella começa a sentir os síntomas de embarazo. E mi papá era louco para ter uma niña. E mi papá começou, outro niño, né? Já era terceiro, né? Outro niño. Aí minha mamã dizia: não, agora é uma niña. E tal qual, verdade? Aí veio essa belezura. Meu papá disse: vai se chamar Elizabeth, como reina, né? Aí, Elizabeth. Então, desde o vientre, venimos marcados por Deus.
Mi mamá tuvo el privilegio de tener un sueño como ese. Pero no todos soñamos con nuestros hijos así. Pero todos nosotros venimos con esa marca de Cristo en nuestras vidas, de Dios. Dios desde el vientre nos selló para buenas obras. ¿Ah? Y en el transcurso del drama pasamos por muchas cosas. Pérdida de mi padre, mi adolescencia, mi matrimonio. Todo estaba aquí en el altar. Fue bien bonito. Pero yo, al clausurar, porque yo entré al final, pero no sabía que mi mamá iba a morir un mes antes de Escogidas, porque Escogidas es en octubre. Entonces, cuando yo clausuro, yo digo, yo nací, ¿verdad?, como hija de la promesa, pero hoy mi mamá me deja un legado y hoy soy madre de naciones. Y esa palabra quedó sobre mi mente. Había un hermano aquí que siempre me decía, pastora, no se olvide, usted es madre de naciones. Y realmente, hermanos, tener aquí una iglesia donde más de 15 naciones congregan, ¿verdad? Eso es un privilegio de ser madre de naciones. Esa es una madre espiritual para muchas personas de diferentes lugares. Es poderoso eso. Yo nunca imaginé eso. Y para clausurar en esa mañana, en el día de ayer, por eso nosotros nunca sabemos cuando Dios te está ministrando, que Dios te está hablando. Estaba en el día viernes en el servicio de las damas y fue algo que interesante. Estábamos en un té de pastoras y en el té yo decía a Lady, ay Lady, pues ¿sabe qué? Gracias a Dios, yo no tengo resentimiento, no tengo rabia, no tengo nada en mi corazón en contra de nadie. Y porque la pastora estaba predicando tremendo, Silvia, la que estuvo aquí con nosotros en Escogida el año pasado, fue poderoso. Y daba aquella palabra y yo decía, Señor, y buscaba, trataba de, no tengo nada, gracias a Dios. Salí de ahí en tacones, ¿verdad? Porque creía que todo estaba bien, ¿eh? Y en la noche voy al servicio de viernes y cuando estoy en el servicio, la Lorraine, que es la líder de damas, comienza a ministrar. Y tal, ministró, predicó y terminó. Cuando ela terminou, eu comecei a mirar a Lorraine e comecei a sentir, não nada contra ela, né? Não tenho nada. E comecei a sentir algo que o Senhor começou a atrair a meu espírito, de mim. E eu la mirava, admirava algo em ela, e eu dizia, pero, ai, es que comigo não é assim. Mira, hermanos, depois da prédica e todo, e eu sentia como que esse vazio, comecei a sentir um vazio. Y entonces el Señor comenzó a ministrar mi corazón y me llevó a los 16 años. Cuando yo estaba en una sala de clase de high school y mi maestra me humilló, me hizo sentir muy mal. Y yo en ese momento me levanté y comencé a hablar, como a leer algo, y ella después como me criticou, vamos dizer assim. Então, nesse momento, eu me senti tão avergonzada, porque essa era a minha classe preferida, era a classe que mais me gostava assistir. Pero depois desse dia, que era literatura portuguesa, depois desse dia não me gostou mais a classe. Depois desse dia, eu não falei mais em público. Depois desse dia, quando eu aceitei Jesus, me tardou 6 anos para falar em público. Você pode não crer, porque agora não deixo o micrófono, né? Pero termina, pastora, já estou terminando. Pero eu quisiera compartir isso. Como Deus nos conhece, hermanos. Como Deus nos ama. E eu comecei a chorar. E eu dizia, eu não me acordo nem o nome dela mais. E eu dizia, eu la perdono porque ela causou um trauma em mim. E até o dia de hoje eu trago o trauma. Você vai dizer, não, pastora, ¿qué te pasa? Sí, me cuesta hablar en público, me cuesta preparar para hablar. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Ese Dios en el ministerio de la persona, ese Dios en el ministerio. Porque si yo estoy en público, yo me limito al máximo. Yo no quiero exponerme, yo no quiero aparecer, yo no quiero hablar, yo no quiero eso. Pero eso fue un trauma. Eso no es sano. Y Dios necesitaba sanarme para otras cosas que está por venir a mi vida.
Pero como Deus preparou esse momento tão sutil, tão sereno, solo eu e Deus, nada, eu vejo algo em seu coração. Não, não veria nada. Nem eu lo veía, pero Deus lo veía. Isso é para que você veja como Deus te ama, Deus te conhece. Pero se eu não estou no lugar correto, na hora correta, isso não me iba a passar. Eu tenho que estar naquele momento para receber o que Deus tem para fazer comigo. E saí tão agradecida com Deus. Pedi perdão por muitas coisas, por muitos erros que eu he cometido, por muitas palavras que a vezes eu hablo, por muitas coisas que a vezes eu mesmo, verdade? Hago em contra de mim, ou talvez porque veio pessoas e penso, ai, não necessita ser assim, porque eu não sou assim. Pero Deus ali começou a ministrar e começou a sanar. Então, vino a pastora Silvia e ela disse, agora tu vas a pelear com um gigante. Todas as vezes que comeces a recordar isso, tu vas a dizer que isso não é suyo, isso não é parte tuya. Tu vas a pelear com isso. Tu tienes que pelear com isso agora. E eu sabia que ia começar uma nova batalha, verdade? Para creer a isso agora. Porque agora vou ter que creer que eu realmente não tenho nenhum trauma, verdade? Eu não tenho nenhum trauma. Eu estou sana, amém? Parece uma bobada? Não, irmãs. Esses são os detalhes de Deus com nós, como Ele te ama. E sabe que? Se Deus te trajo aqui nessa manhã, é para dizer-te isso. Ele te ama, Ele te anela, Ele quer uma intimidade contigo, Ele quer uma relação contigo. Ele quer que tu lo conozca a Ele também. Ele quer que tu sepas que Ele está interessado em ti nessa manhã. Pero Ele não pode fazer nada se tu não dá o primeiro passo de dizer, eu quero a Jesus Cristo como meu Salvador. Póngase de pé, igreja. Cierre sus ojos. E nessa hora, eu quero hacerte uma pergunta. E lo único que tienes que hacer é levantar su mano. Eu le quero perguntar nessa manhã se tu queres recibir a Jesucristo como su Senhor e como su Salvador. Se tu queres dar permisso para que Ele venga e haga morada em sua vida nessa manhã. Lo único que tienes que hacer é levantar su mano e dizer, eu sim quero a Jesucristo como mi Salvador. Se tu lo quieres, levanta su mano, porque sua história começa a cambiar agora. No momento que tu levanta tu mano, tu história começa a cambiar. Sua relação começa a cambiar. É algo novo entre tu e Deus. Há alguém nessa manhã? Há alguém? Se há, levanta sua mano assim e nós vamos orar por ti. Há alguém? Amém, amém. Ore com ele, amém? Ore com ele aí. Se você levanta sua mano, alguém se vai acercar a ti e vai orar contigo nessa manhã. Levanta sua mano, diga, eu necessito a Cristo em minha vida. Ai, pero como vou ser, pastora? Não se preocupe com a manhã. Tome a decisão hoje. É algo lindo que vas a experimentar a partir de hoje, que é a presença de Deus em seu coração. Há alguém mais? É uma boa oportunidade nesta manhã. Amém? Se não há, que Deus te bendiga. Has perdido uma grande oportunidade hoje de levar a Jesus a sua casa e primeiramente a seu coração, mas depois a sua casa. Ver uma vida transformada, não somente sua vida, mas também toda a tua casa. Hoje é dia, amém? E se mientras estamos orando aqui e você sente, levanta sua mano, porque alguém sempre vai estar disposto a orar por ti nesta manhã. Padre, te damos graças nesta hora. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y
guíasme otra vez y ayúdame a serte fiel. Amén. Y si usted tomó esa decisión, haga esa oración de fe. Diga: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados y escriba mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser fiel todos los días de mi vida hasta que me llames a tu presencia o vuelvas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje ha terminado, y si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, te invitamos a que lo recibas hoy. Solo repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Ahora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en el 1709 Old Easley Bridge Road, en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Y si no puedes visitarnos, busca una iglesia cristiana cercana a ti. Recuerda, Dios tiene grandes propósitos para tu vida.